Bien, buenos días alumnos. Eh, Esperando que se encuentren bien en unión de todas sus familias y pasando, al igual que ustedes, este aislamiento social, quedándose en casa y con todas las medidas respectivas que debemos de tomar si es que tenemos la necesidad de salir, cuidándonos unos a los otros, cuidándose ustedes, se cuidan a su familia y así detendremos este virus que está haciendo muchos estragos y muchos daños en nuestra población a nivel de país, ¿no? Eh, Vamos a tener un tema, a explicar un tema el día de hoy con respecto a la geografía y a la geopolítica del Estado, ¿no? Me refiero a los elementos del Estado desde el punto de vista geopolítico, ¿ya? Desde el punto de vista geopolítico, el Estado va a tener tres elementos muy bien relacionados, ¿no? Estos elementos van a ser eh, la realidad nacional, potencial nacional y el poder nacional. Cada uno de ellos van a tener sus estructuras, unas características, unos factores, y vamos a ver cuál es la importancia de cada uno de ellos. La realidad nacional, el primer elemento básico del Estado desde el punto de vista geopolítico, va a tener una estructura, ¿no? Una estructura de base sustentada en lo geográfico, modificable y permanente. Y además va a tener una estructura de encuadramiento sustentada en la organización del Estado. El potencial nacional va a tener factores. Estos son factores humanos, económicos, políticos y físicos. Y el poder nacional va a tener algunas características como de totalidad, instrumentalidad, temporalidad, direccionalidad, relatividad y dinamicidad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver eh, este, cómo o qué consiste cada uno de estos eh, elementos del Estado peruano dentro del punto de vista geopolítico, ¿no? Eh, Dentro del punto de vista geopolítico, estos tres elementos son muy importantes porque hace que el Estado sea dinámico, ¿no? Sea dinámico desde el punto de vista. Entonces, podemos señalar también que la realidad nacional es el conjunto interrelacionado de especiales, aspectos especiales, grupales e intelectuales, dentro de los cuales se desenvuelven la vida de una nación, ¿no? Y cuyo estudio permite evidenciar la problemática y fijando los objetivos nacionales. Este conjunto interrelacionado de aspectos especiales nos van a permitir tomar decisiones para el logro del bien común. Y este logro del bien común se van a dar en dos grandes estructuras. La de base sustentada en lo político y la de encuadramiento que estamos viendo sustentada en la organización del Estado. ¿Cuáles son las características de la realidad nacional? Es la totalidad, la multirelacionada, es dinámica y es histórica. ¿Por qué decimos que una de las características es total de la realidad nacional? Porque abarca y comprende los fenómenos, los medios, las situaciones, las condiciones que están o se producen en la naturaleza y en la vida social. Además, otra de las características es la multirelacionalidad,
Relacionalidad, porque la realidad nacional, fíjense ustedes, se presenta como un vasto y complejo entretejido, ¿no? De relaciones de diversos caracteres y además de diversos medios naturales. La realidad nacional es dinámica porque los hechos y fenómenos naturales y sociales de la realidad no son estáticos, ¿no? Sino que son cambiantes. Y es histórica porque la realidad nacional es producto del desarrollo histórico de un pueblo, de una nación. ¿Y por qué es importante el estudio de la realidad nacional? Primero, porque nos permite conocer las posibilidades geográficas, económicas, políticas y sociales y culturales que tiene el Estado para su supervivencia y desarrollo. Segundo, porque el conocimiento de esta realidad nacional es el paso previo para determinar los objetivos nacionales que el Estado se debe trazar para asegurar su supervivencia. Y tercero, porque el conocimiento de esta realidad nacional contribuye a la toma de decisiones y a la ejecución de acciones orientadas al logro y objetivos y fines nacionales. Ahora vamos a ver qué es el potencial nacional. Es el conjunto de recursos materiales y espirituales que pueden ser utilizados por el Estado para lograr el bienestar y la seguridad. ¿Cuáles son sus factores? El factor humano, que son las características de todos los habitantes del Estado. El factor económico, que son los bienes y servicios de un Estado. El factor político, que es la organización de ese Estado. Y el factor físico, que es el medio geográfico o simplemente el territorio de ese Estado, ¿no? ¿Y por qué es importante el conocimiento del potencial nacional? Primero, porque toda nación organizada en un Estado tiene necesidades de conocer los diversos medios con que cuenta para alcanzar sus objetivos. Segundo, porque permite al Estado evaluar sus reales posibilidades de empleo y utilización oportuna y eficiente a través de la acción política dirigida a la satisfacción de necesidades colectivas. Tercero, porque en nuestro país tenemos un potencial muy rico, por ejemplo en su mar, en los Andes, en los desiertos, en la selva, etc. Que estos debidamente explotados deberían permitir al Estado alcanzar los objetivos. Y por último, el potencial humano. Se sabe que en nuestro país el- la población, más del 50% son niños y jóvenes. Y ese es un potencial importante eh, eh, dentro de la realidad nacional. Ahora tenemos el poder nacional, que es el conjunto de recursos que utiliza el Estado en un momento dado. Es la capacidad de disponer o de imponer su voluntad y conseguir sus objetivos, venciendo toda oposición, ya sea interna o externa. Sus características del poder nacional son totalidad, la totalidad, que viene a ser o que sirve para alcanzar el bienestar y seguridad nacional. La relatividad, que el Estado no sabe el poder que tiene hasta que lo confronta con otro Estado. La direccionalidad, el poder siempre se orienta a un fin concreto dentro de un Estado. La dinamicidad, que supone que el poder siempre está en movimiento, ¿no? Supone cambio, logros. Y el realismo, donde el Estado debe ser objetivo para alcanzar sus metas, para alcanzar sus metas.
¿Y por qué es importante el poder nacional? Porque es la fuerza organizadora de la vida social. Es la fuerza capaz de influir, de influir sobre el pensamiento y voluntad de la población en el orden interno y externo. Y tenemos una relación entre estos elementos del Estado desde el punto de vista geopolítico. Miren ustedes, jóvenes. Realidad nacional, base para la existencia del potencial y el poder nacional. Potencial nacional implica la utilización de la realidad nacional. Y poder nacional se utiliza para el logro de los objetivos. Entonces, están relacionados. Otra relación de estos elementos podríamos decir que la realidad nacional es todo lo que tenemos en el momento. El potencial nacional son los medios latentes capaces de ser transformados por el poder. Y el poder nacional es la disponibilidad de recursos en un momento determinado de ese Estado. Última relación. Realidad nacional. A la realidad nacional se le conoce y se analiza y además se evalúa el potencial nacional. Con el potencial nacional se trabaja el plan de gobierno de un país. Y poder nacional se logra si se utiliza el potencial en forma adecuada. Entonces, esa es la relación que existe entre los tres elementos del Estado desde un punto de vista geopolítico. Allí en la plataforma hemos dejado una actividad que con esto les va a servir para que realicen dicha actividad. Vamos a explicar más detalladamente en la reunión del día de mañana. Muchísimas gracias, jóvenes. Espero que les haya servido esta explicación y, como siempre, a cuidarnos y estar en casa. Muchas gracias.